Tenía muchísimas intenciones de salir de mi zona de confort y estar mucho más cerca de una playa, cambiar el círculo de amistades, el círculo social que tenía en ese momento. Un año fuera de tu país son como 4 años de aprendizaje. Yo conocí muchísima gente que se tuvo que volver a su país de origen porque no le fue muy bien. El rodearse de gente buena es determinante, porque eso va a determinar tu éxito acá en Brasil. Si yo lo hice, vos también lo podés hacer. Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a contar mi experiencia después de 2 años viviendo en Brasil. Las cosas buenas, las cosas malas, lo que aprendí en todo este tiempo, y al final les voy a comentar si realmente valieron la pena estos 2 años viviendo en Florianópolis, Brasil. Así que sin más vueltas, vamos con este video. Para los que no vieron mis videos anteriores y no saben los motivos que me trajeron estar acá en Florianópolis, Brasil, les cuento muy rápidamente. Básicamente tuve la oportunidad de ya venirme con trabajo a Brasil y además también tenía muchísimas intenciones de salir de mi zona de confort, de salir del Gran Buenos Aires y estar mucho más cerca de una playa, de estar mucho más cerca de la naturaleza. Básicamente lo que más quería era salir de mi zona de confort, cambiar el círculo de amistades, el círculo social que tenía en ese momento. No porque fuera malo, sino porque siempre me gustó conocer gente de todas partes del mundo, entonces estaba como muy abierto a seguir conociendo y a seguir viajando y a seguir moviéndome, y quería tener la experiencia de estar viviendo fuera del país. Obviamente que en todo este tiempo aprendí muchísimas cosas, muchísimos aciertos, muchísimos desaciertos. De las cosas más importantes que aprendí fueron: primero, la adaptación, el poder adaptarme a un idioma, a un clima, a las personas, a la comida, absolutamente todo, a un montón de cuestiones que me tuve que adaptar de un día para el otro. Lo que menos me costó adaptarme fue a la cuestión de la comida, porque yo realmente no tengo ningún tipo de problema con la comida. Como absolutamente de todo, soy muy abierto a experimentar cualquier tipo de comida. El idioma, la verdad es que no fue un gran problema en mi caso, porque yo ya había aprendido el portugués en Argentina y acá lo reforcé muchísimo más. En cuanto al clima, realmente fue un golpe bastante duro para mí, porque acá en Florianópolis llueve bastante, mismo en este momento está lloviendo. Es un clima bastante cambiante, no se compara por supuesto con el frío de Buenos Aires, pero sí es bastante fresquito. Pero el punto bastante negativo de mi ciudad es que llueve bastante, es un clima subtropical, así que hay que adaptarse a eso. Yo ya estoy adaptado al clima de Florianópolis. Y después, por supuesto, me tuve que adaptar a las personas, me tuve que adaptar a convivir con los brasileros, a comunicarme con ellos, a poder hablar bien el portugués, a poder entenderlos, porque aunque no les parezca, si bien Brasil y Argentina son países hermanos, tenemos muchísimas diferencias los argentinos y los brasileros, en todo, en la forma de comunicarse, en la forma de hablar, en la forma de hacer chistes, la idiosincrasia. Culturalmente somos muy diferentes, entonces yo me tuve que adaptar muchísimo a eso, a poder entender y a poder comunicarme de manera mucho más asertiva, digamos, con un brasilero, siempre de manera simpática, siempre con predisposición, porque bueno, ellos son así, los brasileños son así, son muy sociables, muy predispuestos siempre a ayudarte. Entonces yo también me tuve que poner en la misma posición de estar siempre abierto a comunicarme con cualquier persona. Y lo que aprendí también, que creo que fue lo más duro, lo más difícil, es al estar solo. Yo sé que no todo el mundo sabe estar solo, a no todo el mundo le gusta estar solo, y el estar solo es realmente un aprendizaje total. ¿Por qué? Porque cuando vos estás solo te conoces mucho más a vos mismo. Cómo sos con pensamientos positivos, cómo sos con pensamientos negativos. Entonces imagínense que yo pasé muchísimo tiempo solo y en otro país encima. A mí realmente me gusta mucho estar solo, me encanta compartir tiempo conmigo mismo, pero no es lo mismo estar solo en Buenos Aires, en mi país de origen, que sé que cuando quiero dejar de estar solo me junto con mis amigos, me voy con mi familia, pero bueno, acá no tenía absolutamente a nadie porque me vine solo, no conocía a nadie. Y no solamente eso, sino que tampoco tenía personas de confianza, no es que tenía a un amigo el cual le podía decir, che, me siento mal, ¿querés que nos juntemos a hablar y charlamos un poco? No tenía esa confianza con nadie como para poder juntarme y hablar de las cosas que me pasaban en ese momento. Así que la soledad es un golpe bastante duro para
quien emigra, por supuesto me pude adaptar muchísimo a eso. Hoy en día estoy con Isabela, estamos de novios, estamos conviviendo, entonces el primer tiempo fue duro, pero cuando la conocí a ella es como que también me ayudó muchísimo a poder adaptarme también a Brasil, a las costumbres, al idioma y demás. Ella es brasilera, así que fue una gran ayuda también. El estar solo es muy duro cuando recién llegás a otro país, es muy duro cuando recién llegás a Brasil. Dicho todo esto, ¿realmente valieron la pena estos 2 años que estoy acá en Brasil? Sí, por supuesto, gente, es un gran sí. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez escucharon esa típica frase de que un año fuera de tu país son como 4 años de aprendizaje. Bueno, esa frase es así, es literal, es muy real. ¿Por qué? Porque uno cuando emigra, cuando está en otro país, está en constante aprendizaje, está aprendiendo absolutamente todos los días. No solamente el idioma, no solamente la cultura de otro país, sino que también uno aprende a hacer otras cosas. Uno hace cosas que quizás en su país no las hubiera hecho. ¿Por qué? Porque no tenía la necesidad, porque estaba en su zona de confort. En cambio acá en Brasil, cuando uno recién llega, necesita y tiene que conocer gente, necesita y tiene que trabajar, necesita y tiene que salir adelante, tiene que moverse, porque si las cosas no avanzan, uno se termina volviendo. Yo conocí muchísima gente que se tuvo que volver a su país de origen porque no le fue muy bien en la ciudad de Florianópolis, porque no encontró trabajo, porque no se pudo adaptar o porque extrañaba muchísimo a la familia, extrañaba a los padres, extrañaba a los hermanos, extrañaba a los amigos. Muchísima gente conocí, pero bueno, los que realmente tenemos en mente el estar en este lugar, el estar en Brasil, nos quedamos, aprendemos todos los días y le damos batalla todos los días, porque todos los días se aprende algo nuevo. Y estando en un lugar que es fuera de tu zona de confort, uno también se siente en estado de supervivencia, digo yo. ¿Qué significa el estar en estado de supervivencia? Significa a estar constantemente todo el día chispa, a estar todo el día buscando oportunidades, conociendo gente que realmente valga la pena, por supuesto, gente con la cual valga la pena hacer conexiones y poder hablar de proyectos, de cosas que uno quiera hacer. Por supuesto también conocer buena gente, con una que sea cálida, gente que sea amable, gente que te reciba bien, gente de confianza. Eso es muy importante también, gente, porque acá si bien hay muchísimos argentinos, hay gente de todas partes de Sudamérica, pero uno también cuando llega a un lugar que no conoce tiene que hacer un poco de filtro y tiene que fijarse con quién realmente vale la pena rodearse y con quién no, porque acá hay mucha gente, y esto me ha pasado a mí, de que simplemente por haberlo conocido y simplemente por ser argentino, yo ser argentino, esa persona haber sido argentina ya te quiere pedir plata, ya quiere entrar en confianza con vos y ya quiere entrar a tu casa así como si nada. Y no, nada que ver, gente, no es así. Uno tiene que rodearse de gente que realmente le sirva, que gente que realmente vale la pena, porque si vos te venís a otro país, si vos te venís a Brasil viniendo de tu país de origen, vas a querer cambiar el círculo social por uno mejor, no por el mismo o por un círculo peor del que ya tenías en tu país de origen. Así que el rodearse de gente buena es determinante, porque eso va a determinar tu éxito acá en Brasil. Y una de las cosas que también valieron muchísimo la pena desde que estoy acá en Brasil es que yo me volví un influencer. Camino por la calle y muchísima gente me reconoce por los videos que hago en YouTube, los videos que hago en otras redes sociales, y eso está buenísimo, porque que me reconozcan por mi trabajo, y además mucha gente me agradece, me dice: gracias a tus videos yo me pude venir a Florianópolis, gracias a tus videos decidí venirme a vivir a Florianópolis, decidí venirme a Brasil. Y realmente es una gran responsabilidad para mí, pero también es un gran orgullo que me reconozcan por lo que hago, que me reconozcan por eso que a lo que le pongo muchísimas ganas todos los días. Realmente no tiene ningún precio. Creo que si hubiera estado en mi zona de confort, creo que si hubiera estado en Argentina todavía viviendo, no sé si me hubiera ido tan bien en cuanto a las redes sociales como me está yendo ahora.
Además también me rodeo de mucha gente que tiene muchísimas ganas de trabajar, que tiene emprendimientos, que quiere crecer en sus redes sociales, entonces bueno, yo las ayudo también, así que eso me permite también crear una red de negocio bastante buena. Siempre las redes sociales van a ser positivas, obviamente de cómo las uses, ¿no? Pero en mi caso fue un cambio total y valió muchísimo la pena porque gracias a las redes sociales les puedo mostrar a la gente cómo es vivir acá en Brasil y puedo conectar con un montón de gente con la cual yo me quiero rodear y con la cual me siento súper satisfecha, y eso lo agradezco un montón. Valió muchísimo también la pena el estar acá porque yo lo que digo es que siempre cumplo los sueños de otras personas que quizás se lo merecen mucho más y lo desean mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Yo conozco gente que hace 25, 30 años que se viene a vacacionar a Florianópolis, que se viene a Brasil, que ama totalmente a Brasil y que no se puede venir a vivir a Brasil por cuestiones de trabajo, por la familia, por otros proyectos que tienen. Y yo siento que de alguna manera estoy como cumpliendo el sueño de muchísimas personas. Y soy consciente de eso y a eso lo agradezco todos los días, porque yo Florianópolis no lo conocía, yo no sabía dónde quedaba Florianópolis, no lo ubicaba en el mapa. Para mí Brasil era el Amazonas y Río de Janeiro y nada más, y por ahí alguna que otra playa del nordeste. Pero conocí gente que hace 30 años que viene a vacacionar acá y que siempre se quiso venir a vivir, y a mí se me dio la oportunidad, tuve suerte realmente de poder venirme para acá, ya con trabajo por suerte, gracias a Dios, y hacer una vida acá en Florianópolis que la verdad no me puedo quejar en absoluto porque me está yendo muy bien. Así que cuando a mí me dicen, vos estás haciendo lo que yo siempre quise hacer, agradezco a esas personas por las palabras y siempre aliento a que lo hagan, porque si yo lo hice, voy a decir una frase que está muy quemada pero que es muy cierta: si yo lo hice, vos también lo podés hacer. Así que si vos estás viendo este video y te querés venir a vivir a Brasil, vení, hacelo, venite para acá, porque hoy en día tenés muchísimas herramientas para hacerlo y viví tu sueño, viví en Brasil, viví en el lugar al cual realmente perteneces. Vai quanto tempo de vídeo? 14 minutos y 30 ya. No total. Está grabando ya. Valió la pena haberse venido a Brasil porque por más de que te vaya bien, por más de que te vaya mal, por lo menos uno lo intentó, por lo menos probaste, por lo menos saliste de tu zona de confort y no te quedas con la duda de que qué hubiera pasado si. Entonces, en todos los casos, sean aciertos, sean desaciertos, siempre vale la pena intentarlo, no quedarse con la duda. Así que bueno, gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si están viviendo en Brasil, déjenme en los comentarios desde dónde me están escribiendo, y si tienen pensado venirse a vivir a Brasil, también cuéntenme qué es lo que piensan, cómo se están preparando, a dónde se quieren ir. Déjenme en los comentarios que voy a estar leyendo todos los comentarios que me vayan dejando y vamos charlando. Muchas gracias, y hoy 10 de julio cumplimos 2 añitos acá en Brasil. Nos vemos en el próximo video. Chao.